Recta final del programa. Hoy estamos hablando de, bueno, de los funcionarios públicos. Estamos con el presidente de SAPJA, Alfredo Pérez. Estamos con un funcionario de la Junta de Andalucía, con José Luis Roldán. La verdad es que llevamos un programa, yo creo que más que interesante, hablando de cosas que algunos, la gran mayoría, yo creo que los andaluces desconocemos toda esta información o gran parte de ella, ¿no, Alfredo? Seguramente. El secretismo con que se llevan muchas de las cuestiones que lo que estamos reclamando desde los sindicatos y de las plataformas de funcionarios es la transparencia, que no existe transparencia en la Junta de Andalucía y eso pues efectivamente los ciudadanos desconocen que el personal que les va a atender pues en muchos de los casos pues no es un personal que deba de estar ahí. Alfredo, y en aplicación de lo que hace tiempo comentábamos sobre la sentencia de los interinos, ¿puede ser de aplicación a los externos? Claro, la sentencia del Tribunal Europeo, que dicho sea de paso, no es relativa al concurso de traslado de funcionarios, sino una cuestión particular sobre una promoción de un funcionario en su momento, no habla de periodos de personal interino, porque en la Unión Europea pues eso de personal funcionario interino tiene unas limitaciones que creo que ellos no entienden, sino habla de cualquier prestación de servicios de carácter temporal a la administración, que deba de ser reconocida. Si todo este personal que se ha integrado por esta ley en la administración andaluza se le llega a reconocer ese periodo de servicio como personal laboral, pues tendrá el acceso servido de la función pública como funcionario de la administración de la Junta de Andalucía. Me gustaría preguntarle a José Luis una cosa, porque él ha sido un experto en esto. Él ha sido director general de la Función Pública y alto cargo de la Junta en su día, hace mucho tiempo ya, antes de todo, de gran parte de estas cosas. Y yo le quería preguntar dos cosas. Primera, ¿puede tener arreglo esto? ¿Tiene arreglo esto? Y en segundo lugar, el cambio político que se anticipa, según los resultados de las últimas elecciones, ¿podría ser un camino para arreglar esto? Bueno, pues yo te voy a contestar a las dos de una vez, porque desde mi punto de vista están, digamos, íntimamente enlazadas las dos cuestiones que plantean, ¿no? Yo creo que aquí existen tres niveles. Hay una declaración de intenciones llevada a los hechos, a la práctica por parte del gobierno andaluz. Se ha establecido un conflicto y creo que hay tres niveles de conflicto, ¿no? Uno, que es el jurídico, donde está centrado ahora mismo toda la lucha. Yo personalmente desconfío de la justicia, así que ahí espero poco de eso, ¿no? Espero poco, no por estas primeras sentencias que tenemos, sino porque cuando llegue a los últimos tribunales ya sabemos aquí que la separación de poderes, lo dijo Alfonso Guerra, Montesquieu está muerto y enterrado, pues parece ser que no existe, así que no confío mucho en que haya una resolución verdaderamente basada en razonamiento y en hechos jurídicos, ¿no? El segundo nivel, que sería un rechazo social, pues por desgracia yo no paro de insistir en que esto es un conflicto que afecta a toda la ciudadanía, pero aquí estamos nosotros más o menos solos, ¿no? De manera que ahí encuentro también un poco, me refiero a conflicto social, que esto sea contestado en la calle de una manera permanente, ¿no? La prueba está que ni hemos hecho los funcionarios una huelga por este motivo, ¿no? Si esto no lo merece, imagínate, ¿no? Y el tercero, que es el nivel político, ¿no? Y ahí es donde yo pienso que hay que poner todas las esperanzas, ¿no? Yo digo, como decía Catón el Viejo, el censor, cuando terminaba todos sus discursos en el Senado, viniera a cuento no, decía, de Lenda es Cartago. Yo eso es lo que digo, que quiera entenderlo, que lo entienda. Es decir, que tú crees que el PP puede ser un instrumento para cambiar esto. Si puede, no lo sé, pero creo que es la única solución para este conflicto, que haya un cambio político que acabe con esto. Es la única solución. Por lo menos la más cercana, ¿no? La más posible, quizás. La más posible. Bueno, es que aparte de ello, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, ha dicho que si llega a gobernar la va a derogar y si se es consecuente con lo que se dice y con los actos que ha promovido, pues imagino que derogará esa ley. Y además ha dicho otra cosa, que los funcionarios, hasta los puestos de directores generales, van a ser, en su momento todos los puestos de la administración, hasta directores generales, van a ser funcionarios, cosa que hoy en día pues no existe. Nosotros lo que queremos es, aparte de ello, de que sean funcionarios, por garantizar
por garantizar las potestades públicas para todos los ciudadanos, lo que queremos es que todas las plazas que se dan de puestos de libre designación, como le llamamos, y que, como he comentado antes, tenemos muchas sentencias favorables, pues que esas plazas no se den a dedo. Es que en la administración andaluza hay más de un 20% de plazas que se dan a dedo digitalmente, que sean por concurso y por mérito, que es lo que defendemos. Que además de que es de justicia, además de que ha habido ya declaraciones efectivamente y posicionamiento en este caso del Partido Popular expresas, es que además va a ser un ahorro extraordinario. Claro. Es que va a ser un gran ahorro. Entonces, precisamente por eso, como yo decía antes, Javier Arena ya lo ha expresado en ese sentido. O sea, es que la medida de ahorro en Andalucía va a ser eliminar la administración paralela. Estaremos hablando de que si son sobre 24.000 los funcionarios, sin contar los laborales, que también tienen sus propios PRD, que se llaman SNL, según la normativa laboral. En el caso de los PRD estaremos hablando, con los datos que nos aporta, que son importantes, con 20% son 4.800 prácticamente. No tenemos son los 5.000 que hablaba Chávez. Y me gustaría a mí subrayar una inconsecuencia cósmica, que es la inconsecuencia de Izquierda Unida. Izquierda Unida y tanto Comisión Obrera como UGT, que no participan, es más, están contra, es decir, están a favor de la inclusión de la administración paralela. Pero es que Izquierda Unida, yo le recuerdo a Concha Caballero y a otros dirigentes preclaros de Izquierda Unida en el Congreso de Diputados denunciando la administración paralela. Es que lo recuerdo perfectamente. Y claro, cuando llega Cayo Lara el otro día y dice: el que vote Izquierda Unida tiene que saber que Izquierda Unida nunca apoyará el cambio en Andalucía, sino que seguirá con el régimen. Eso ha venido a decir. Digo, pues chicos, no entiendo nada, eso es una inconsecuencia cósmica. Desde luego, por el camino que vamos, Izquierda Unida está difícil. Ya le está comiendo el terreno UPyD, pero más que se lo va a comer. Bueno, Alfredo, me gustaría que en un minuto lanzaras un mensaje a los andaluces y andaluzas. Bueno, yo espero, como he dicho antes, que exista justicia y que se cumplan las leyes y las sentencias. Y tengo fe porque si no, no pondríamos ni plantearíamos la multitud de recursos que estamos planteando. Es decir, si no creemos en la justicia, pues mal andaríamos en un Estado de Derecho. Entonces, pienso que esta anomalía que se ha producido en Andalucía, perversa, pues se va a arreglar y la van a arreglar los tribunales. Esperemos que más pronto que tarde, porque mientras más tarde se produzca ese arreglo, si no lo arregla el partido del gobierno que esté en su momento, que llegue con las próximas elecciones, pues el desastre en la administración andaluza se consumará. Y en la sociedad. Nosotros seguiremos movilizándonos hasta, lo dijimos desde un principio, hasta que la ley se derogue, los efectos perniciosos de la ley se deroguen, pues que son todos, pues nos seguiremos manifestando en la calle y donde haga falta. La próxima, por si quieres decir algo. Bueno, nosotros nos concentramos aquí en Sevilla y en el resto de las provincias andaluzas. Todos los jueves nos estamos concentrando ante la Consejería de Administración Pública, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Torre Triana, las que tuvimos hoy por el tema del concurso también y las que vamos a seguir manteniendo a lo largo de este año y del próximo. José Luis, como funcionario. Sí, bueno, yo precisamente querría decir, más me siento concernido y perjudicado más como ciudadano que como funcionario, ¿no? Y eso es lo que querría decir por último, ¿no? Llamar a la concienciación de la ciudadanía, porque cuando aquí hablamos de potestades públicas, la administración que actúa entre otros medios, ¿no? Y métodos, por uno que en términos técnicos se llama las potestades de ordenación y de policía. La gente tiene que entender que esa es la capacidad que tiene la administración para ordenar las actividades de su vida, para meterse en su vida, para controlar su actividad, para inspeccionarla, para multarlo. Y que eso, establece la Constitución, lo tienen que hacer gente que tienen la obligación y el privilegio de actuar y se les garantiza la imparcialidad. Eso no puede estar en manos de entes particulares que tienen sus propios intereses empresariales.
Entonces los ciudadanos tienen que darse cuenta que esto les afecta a ellos, que esas potestades de intervenir en su vida, de regular, de que para poner, por ejemplo, un bar se les pida este requisito, este o el otro, y después de controlarlo y tal, eso tiene que estar en manos de la administración, en manos de los funcionarios, y por lo tanto esto nos concierne a todos los ciudadanos. Bueno, pues dicho esto, van a seguir con nosotros, desde luego, porque vamos a hablar de otro tema y nos van a acompañar. Vamos a hablar de los ERES y de la jueza Alaya, que reclama a la Junta nuevos informes ya por cuarta vez, me ponen aquí. Pero antes de nada, yo quisiera comentar una llamada que sucedió el día de ayer. Yo tomé nota de algunas. Hay una que, Juan Carlos, no te la comenté. Ayer nos dijeron, vamos, me gustaría entrar en directo en ese programa. Hay otro que dice felicidades a los autores, del programa. A los que no cobramos. Exactamente, que no somos de autores ni nada. Ah, pero hay una que me llamó especialmente la atención porque, hombre, nos tachaba y nos acusaba de terrorismo dialéctico. Terrorismo dialéctico. Fuerte. Porque decía que al final de la campaña, la verdad esto es grave, ¿no? Llamar terrorista a alguien es gravísimo. Terrorismo dialéctico porque al final de la campaña no tienen otra cosa que hacer ustedes más que tal, bueno, no sé, alguien que estaba cabreado, no sabemos de dónde llamaba. José Luis, ¿de qué te ríes? Eso, seguramente es que no sabemos por qué estaría cabreado. Estaría cabreado, no lo sé. Estaría intuyendo el resultado. Estaría intuyendo el resultado, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, es igual, pero tampoco se puede llamar terrorismo a nadie. Ya los terroristas ya sabemos dónde están, la mayoría están en la cárcel, los que están fuera deseamos que entren a formar parte de los de la cárcel cuanto antes. Lo que siempre me llama la atención es que cuando las opiniones no les son favorables, siempre somos terroristas o fascistas o cosas por el extrema derecha extrema. Sí, es una cosa que me sorprende. Sí. Sí, bueno, hay terrorismo en todos lados. Me dice mi garganta profunda que también hay algunos en el Parlamento, con Amaiur y tal. Bueno, eso son otras cuestiones. Nosotros hablamos de Andalucía y lo que vamos a hacer a continuación es prestar muchísima atención a esta llamada. Yo quería hablar sobre los ERE que están hablando aquí en Televisión de Sevilla y están hablando del año 2004. Nosotros tenemos denunciado un ERE que se hizo en la empresa de HTC en el año 94. Entonces fue a hacer ese ERE. Está denunciado y estuvo en el juzgado número 10. Por favor, póngase en contacto conmigo y daré papeles y explicaciones. Que no se hable de que esto viene del 2004. No, estoy hablando del año 94, de la empresa HTC, que está en el aeropuerto y se creó para hacer fibra de carbono. Gracias. Gracias a usted por dejarnos este mensaje. Habla del año 94 y habla de los ERES. HTC, que Antonio, tú antes estábamos en publicidad comentando, ¿no? Sí, porque recuerdo que cada vez que yo pasaba por allí con el coche, siempre he visto que tenían carteles acusando a la Junta de multitud de incumplimientos. También recuerdo que buscaban accionistas para esta empresa. Creo recordar, no sé si hablo de memoria, cuando el tema de se iba a poner, porque justo al lado está el gran centro aeronáutico de Andalucía, el parque aeronáutico. Aerópolis. Casa, ¿no? Sí, está por ahí, ¿no? Está Casa al lado, está esta empresa en medio y está... Lo investigaremos. Bueno, pues le damos las gracias a esta amiga por darnos esta información y bueno, si quieres darnos tú más información nos ponemos en contacto contigo. Bueno, el caso es que estamos aquí abiertos a lo que queráis. Aquí hablamos claro y en libertad. Y ahora sí, vamos a hablar de los ERES y de las últimas noticias. Almudena, ponnos al día. El caso de los expedientes irregulares de empleo de la Junta de Andalucía da un paso más, y es que la juez que instruye este caso de los ERES, Mercedes Alaya, ha pedido por cuarta vez a la Consejería de Empleo que entregue 84 expedientes relativos a ayudas concedidas a empresas por parte del Fondo de Reptiles. Una información que también llega el mismo día que conocemos que los hijos de José Caballo y José Antonio Vieira trabajaban en una empresa a la cual se le otorgó 14 millones de euros, también de la partida presupuestaria más conocida como Fondo de Reptiles. El caso de los expedientes irregulares que afectan a la Junta de Andalucía da un paso más, y es que la juez que instruye el caso vuelve a pedir por cuarta vez a Empleo 84 informes del Fondo de Reptiles. En concreto, Mercedes Alaya pide copia íntegra y compulsada de los expedientes relacionados con la trama de prejubilaciones irregulares subvencionadas por esta administración.
Se trata de 84 informes completos sobre ayudas a empresas y ayuntamientos sufragadas con el Fondo de Reptiles que Ayala le reclama sin éxito desde el 16 de abril. En un nuevo auto, la magistrada vuelve a quejarse de que el gobierno andaluz no le entrega toda la documentación, puesto que, como esta reconoce, no existe un expediente administrativo propiamente dicho por cada ayuda concedida. Además, otra información que apunta a una nueva ramificación de la trama de subvenciones irregulares, y es que, según se apunta, 2 hijos de José Caballo y José Antonio Vieira trabajaban en la empresa Marcos Estudios y Proyectos Siglo XXI, una de las sociedades del entorno de José Enrique Rosendo, ex concejal socialista del Pedroso, y que montó un conglomerado empresarial que recibió casi 14 millones de euros del Fondo de Reptiles. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado recientemente ilegal otra ayuda de 600.000 euros comprometida en noviembre de 2007 para esta empresa con cargo al Fondo de Reptiles. La Junta no llegó a abonar el dinero y los administradores pusieron una reclamación en los juzgados. Don Pedro de Tena. Lo primero es la perplejidad. Es decir, una Junta de Andalucía, una institución política, puede tardar, necesita 4 convocatorias de una jueza para entregar una documentación. Y es que, dicen que no existe expediente. Si a un ciudadano tuviéramos el privilegio de que la administración tuviera que dedicarse 4 veces a pedirnos la declaración de la renta, vamos, eso sería, hombre, por favor. Y luego, todo esto creo que ocurre por lo mismo que hemos hablado antes. Esto es, ¿por qué ocurren los ERE? En gran medida, porque hay una administración que no es la auténtica administración andaluza, sino una administración carcomida, como muy bien decía José Luis antes, que es a la que se le da a atender lo que no conviene que la administración oficial seria sepa. Y por eso saltan los ERE, creo yo. Perdona, antes que diga, un pequeño detalle, no solamente 4 meses en este caso, es que hay otro juez que llevaba 9 meses pidiendo una lista de enchufados también, ¿eh? O sea, es que por lo visto es una costumbre, una costumbre, perdona. Al hilo de eso, efectivamente, nosotros teníamos planteado un recurso sobre el tema de unos nombramientos irregulares, le llamamos los artículos 27 dentro de lo que es la administración, que es otro nombramiento a dedo. En este caso le llamamos el nombramiento a dedo de los pobres, porque son los niveles más bajos, pero siguen siendo a dedo, es decir, siguen siendo privilegiados dentro de la administración. El juez le había requerido, porque a nosotros como sindicato y como representantes de los trabajadores jamás nos han dado los listados de ese personal. Bueno, pues el juez lleva 10 meses pidiéndolo y hasta el día antes de celebración del juicio no se los aportó, pero no se los aportó porque le hizo un requerimiento bajo apercibimiento de sanción de 600 euros si no se los aportaban, porque ya el hombre estaba harto de pedir esa información. Y efectivamente el día antes del juicio, que fue esta semana, el martes fue cuando se le entregó en un disque ese listado de... Entonces, ¿por qué no lo entregan a tiempo? Pues bueno, cuando un juez pide una documentación y no se le entrega a tiempo, pues parece que algo turbio tiene que haber para que no se le facilite esa información cuando se supone que... Tony. Bueno, yo al hilo de lo que cuenta, lo mismo hemos visto en los presupuestos que Griñán ha entregado este año. Unos presupuestos que vienen sin ganar de inversiones, que no sabemos dónde se va a invertir. Lo que sí es verdad es una cosa muy clara, que hay un brutal recorte en la inversión pública, gracias a nuestro amigo Griñán Manos Tijeras, que aparece por aquí. Os lo presento, el grupo Griñán Manos Tijeras, en el que siempre nos ha contado la milonga de que unos presupuestos que iban a crecer por encima del 2,3%, cuando el Banco de España habla de un 0%, y quiero explicarle a los andaluces muy clara y muy sencillamente lo que vengo explicándole durante todos estos días. Que este presupuesto, si Andalucía no crece por encima del 2%, el billón de parados andaluces va a seguir parado como mínimo hasta el 2013, más todo lo que el mercado de trabajo vaya expulsando y echando a esta bolsa de trabajadores que están en paro. Desgraciadamente, este presupuesto de Griñán Manos Tijeras no es un presupuesto acorde con la sociedad andaluza y es un presupuesto de cachondeo. Todas esas cosas. Me deja sin palabra, Antonio. José Luis, ¿tienes algo que añadir? Sí, me gustaría decir un par de cosas. Una, precisamente, ¿por qué tiene una juez que pedís 4 veces las cosas o esperar 9 meses o tal? Pues yo lo enlazo con lo que decía antes, porque aquí rige el principio de la irresponsabilidad, porque no hay ninguna consecuencia frente a esas actuaciones. Por eso se permiten las chulerías de desoír un requerimiento de un juez, ¿no? Y en segundo lugar, al hilo de la llamada de esta oyente,
ese precisamente es uno de los efectos perversos de los ERE, que precisamente se producen en toda la tramitación de ellos a través de entes e instituciones de esa administración paralela de la primera fase, ¿no? De la agencia IDEA, de la FAFE, etcétera. Ellos son, y enlazan las dos cuestiones, los que han servido de instrumento para hacer este tipo de malversación de los caudales públicos, ¿no? Y digo que es un efecto perverso porque, claro, ese dinero se ha destinado, aparte de que algunos se lo lleven en su bolsillo y a lo mejor también, según se intuye, a financiar el partido, a financiar ERES que efectivamente empresas tendrían, digamos, y trabajadores tendrían derecho a ello. Pero aquí, en vez de un criterio objetivo, se ha seguido un criterio político y muchísimas empresas que también tendrían derecho a ello se han quedado sin esos fondos y sin esa posibilidad porque políticamente al partido no le convenía, porque no había conflicto social, porque no eran lo suficientemente combativos como para cortar una carretera. ¿Piensas estas cosas que tú estás diciendo ahora mismo? Las piensas, las ves y te cabreas, ¿eh? ¿Sabes? Sí, te da como un poquito como de rabia, ¿no? Sí, pero es que además, date cuenta, o sea, porque se genera la administración esta paralela que estamos hablando, que además es el aparato que necesitan para ejecutar la dirección política que quieren desarrollar, los objetivos que quieren desarrollar, pervirtiendo el sistema y puenteando al funcionario. Pero es que además lo mantiene esa administración paralela y ese aparato de esas empresas y lo beneficia, lo subvenciona y lo enriquece. Y después además quienes están ahí, que antes nos preguntábamos pues por qué todo este tipo de prisas también por consolidar ahora, pues resulta que en muchos casos son no solamente ya personas de las familias políticas, sino personas de las familias personales. Ahora mismo hemos acabado de ver totalmente genéticas. Hemos acabado de ver dos casos, pero es que han estado también por ahí en medio el tema de Matza, que también lo hemos estado viendo. Oye, ya nos tenemos que ir, despidiendo. Por favor, Antonio, ya rematando. Hemos estado un poco que hay un personal paralelo en la administración, que es el personal laboral, que con esta ley, viendo la ley y viendo las consecuencias finales, desaparece. Y el personal laboral de la Junta no debe desaparecer en silencio. Y yo pienso en los empresarios, pequeños y medianos empresarios, que han tenido que cerrar, por lo que sea, y ve que a otras empresas le van bien. Y después leen la prensa, porque esto sale en la prensa, esto no lo hemos inventado esta mañana nosotros. Y nosotros lo comentamos aquí, que hay otras empresas que han sido ayudadas, que han sido tal, subvencionadas, tal. Se tiene que coger uno. Mira, te voy a dar un dato. Cabreo o una depresión, Agustín, de caballo, ¿no? Claro, un dato nada más. Esta empresa de la que estábamos hablando antes, de la que estaban trabajando los hijos de Pepe Caballo y de Viera, que estaba en la trama ERE, el marco de estudios y proyectos del siglo XXI, se había llevado del llamado fondo de reptiles, del denominado fondo de reptiles, casi 14 millones de euros. Alfredo, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Di lo que quieras. Bueno, pues nada, el tema de los ERE, que nosotros como sindicato también nos personamos porque detrás de esa trama de los ERE hay administración paralela que ha gestionado esos ERE de forma fraudulenta, pues es una consecuencia del descontrol que antes estaba fuera de la administración y que ahora va a estar con el tema de la ordenación del sector público dentro de la propia administración. La función pública, lo dice su propio nombre, es una función de lo público, es decir, de gestionar lo público. No de gestionar para parte de lo público, de mi público. O de mi público a manos privadas. José Luis. Pues nada, yo en primer lugar agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de explicar aquí nuestros estado puntos de vista. ¿Habéis hablado claro, en libertad? Os hemos dicho, oye, no, aquí no podéis decir, oye, no, ten cuidado, nada, eso no nos interesa. Dile al censor que se esconda, dile al censor que se esconda. Canal Sur está en San Juan de la Farache. Yo querría simplemente ya para terminar hacer algo que es que cada vez que lo oigo me pone, cuando dicen que el Partido Socialista es el partido de lo público, yo no sé ya si reírme o llorar, porque cuando se habla de lo público es del público. No es del Partido Socialista, es pública, es del público, es de todos los ciudadanos. Y esta gente ha convertido lo público en Andalucía como el reino del partido. No, eso es una vas a ver cómo hay alguien que se cabrea y después me insultan a mí. Algo más perverso. Ha confundido la Junta de Andalucía con la acción del PSOE. Claro. Cada vez que tú criticas a la Junta saltan como un resorte que criticando el partido. Y la Junta de Andalucía es la representación soberana de todos los andaluces.
no de los afiliados al Partido Socialista ni de los cargos del Partido Socialista, ¿eh? Que no se nos olvide nunca. Nos quedamos con esa frase. Queridos amigos, andaluces, andaluzas, un beso. Mañana, si queréis seguir escuchando, pues hablar claro y en libertad, aquí estamos, Metropolitan Televisión Andalucía. Un beso y cuidaos mucho. Hasta mañana.